En un rincón olvidado del universo, donde los astros apenas comenzaban a tejer sus caminos de luz, surgió una chispa, una promesa de belleza y amor eterno. Los dioses aún modelaban el cosmos, y cada estrella que nacía en el firmamento era un susurro, un sueño lejano de armonía. Pero en aquel entonces, la belleza era solo una idea intangible, un deseo difuso entre los antiguos dioses. Fue entonces, en una noche de silencio absoluto, cuando el océano decidió revelar un secreto que había guardado desde tiempos inmemoriales. El mar, vasto y eterno, comenzó a agitarse de un modo inusual. Las olas parecían susurrar entre ellas como si se prepararan para dar a luz a algo divino, algo que cambiaría el mundo para siempre. El cielo, oscuro y salpicado de estrellas, observaba en un respetuoso silencio, como si supiera que estaba a punto de asistir a un evento sagrado. Las aguas, movidas por una fuerza misteriosa, se alzaron en remolinos de espuma, formando una danza que hipnotizaba a quien la mirara. De repente, de esa espuma luminosa y plateada, comenzó a surgir una figura delicada y sublime. Al principio era solo una sombra, un destello entre la espuma, pero poco a poco su silueta se fue definiendo, rodeada de un resplandor suave y cálido. Era Afrodita, la diosa de la belleza y el amor, que nacía de las entrañas del océano como un milagro de la naturaleza. Con una suavidad infinita, Afrodita emergió sobre una concha dorada que la sostenía como un trono celestial. Su piel era suave y luminosa, resplandeciente como el primer rayo de sol sobre las aguas, y cada movimiento parecía estar acompañado por un delicado brillo que bañaba el océano de luz. Su cabello, largo y dorado como el trigo en los campos de verano, flotaba a su alrededor, enredándose con la brisa marina como si ambos compartieran un lenguaje secreto. El aire se impregnó de un aroma desconocido, dulce y envolvente, que llegaba hasta las costas más lejanas y hacía que los pájaros, los peces y hasta las criaturas de las profundidades se detuvieran para contemplarla. Las olas a su alrededor se volvieron gentiles, y las aguas tranquilas parecían alisar su superficie en un gesto de devoción, como si reconocieran la pureza de aquella nueva presencia. La brisa, ligera y juguetona, acariciaba su piel, arrastrando con ella el eco de promesas de amor y belleza eterna. A medida que la concha dorada se acercaba a la orilla, las flores empezaron a brotar mágicamente en la arena, siguiendo el rastro de Afrodita. Rosas blancas y lirios de agua surgían en su paso, llenando el aire con su aroma fresco y fragante. Era como si la tierra misma quisiera rendirle homenaje, adornándose para recibirla. La naturaleza entera parecía en un trance de éxtasis, consciente de que había nacido algo divino, algo que jamás se había visto en el mundo ni en el Olimpo. Desde las montañas cercanas, unos ojos la contemplaban con asombro. Era Licos, un pastor humilde que había seguido el rastro de una oveja perdida hasta la costa. Al ver aquella figura celestial que surgía del mar, el corazón del pastor se llenó de un sentimiento inexplicable, una mezcla de asombro, devoción y un amor profundo que no lograba comprender. Licos cayó de rodillas en la arena, incapaz de apartar la mirada, consciente de que había sido testigo de un milagro. Sentía que, aunque viviera 1000 vidas, jamás olvidaría aquel momento. Afrodita avanzó lentamente hacia la orilla y a cada paso su presencia iluminaba más intensamente el entorno. A su alrededor, los delfines saltaron con alegría, como si celebraran su nacimiento, y las gaviotas trazaron círculos en el aire, cantando su bienvenida. La naturaleza se rendía ante ella, y al mismo tiempo parecía haberse detenido, congelado en ese instante perfecto. Finalmente, Afrodita tocó la arena de la playa. Su primer paso en la tierra marcó el inicio de algo más allá de lo imaginable. La era del amor y la belleza
había comenzado. La diosa miró alrededor con ojos serenos y profundos, llenos de una sabiduría antigua. Su mirada abarcaba el cielo, el mar y la tierra, como si estuviera destinada a amarlos a todos. Afrodita respiró el aire puro y una sonrisa suave y eterna se dibujó en sus labios. Había encontrado su lugar en el mundo, un mundo que desde aquel momento viviría para siempre bajo la sombra de su amor. Mientras Afrodita caminaba por la playa, cada paso parecía liberar una ola de calma y magia que se extendía por el paisaje, como si la misma naturaleza contuviera el aliento en su presencia. Los granos de arena que tocaban sus pies se tornaban en polvo dorado antes de que el agua los cubriera nuevamente, y el cielo empezaba a llenarse de suaves tonos rosados, dorados y púrpuras, reflejando el aura divina de la diosa. A su alrededor, criaturas del mar y de la tierra se acercaban con respeto y fascinación. Las gaviotas volaban en círculos sobre ella, sus alas extendidas como si quisieran seguirla donde quiera que fuera. Los delfines asomaban sus rostros en la orilla, formando una especie de escolta, y hasta los pequeños cangrejos, que solían ocultarse entre las rocas, salían tímidamente a contemplarla. A la distancia, el joven pastor Licos continuaba observándola. La pureza de la escena lo dejó inmóvil, como hechizado por la presencia de Afrodita. Su corazón latía con fuerza, y sus pensamientos, antes tan simples y terrenales, ahora estaban llenos de asombro y reverencia. La figura de la diosa parecía un espejismo, una visión de algo perfecto que trascendía la realidad. Licos no comprendía del todo lo que sentía, pero sabía que esa imagen, ese instante en el que la diosa caminaba sobre la arena, quedaría grabado para siempre en lo más profundo de su alma. Afrodita, en su silenciosa exploración de la costa, encontró una flor solitaria que brotaba entre las rocas, un pequeño lirio blanco que luchaba por sobrevivir en el árido paisaje de la playa. La diosa se agachó con una delicadeza exquisita y tocó la flor con la punta de sus dedos. Al contacto de su piel, el lirio se transformó, volviéndose de un color rosado suave y brillante, y multiplicándose en una pequeña constelación de flores que parecían brotar de la misma arena. Fue su primer gesto de amor hacia la tierra y su manera de anunciar que, donde ella estuviera, la vida florecería en su forma más pura y hermosa. En ese momento, sin que Afrodita lo supiera, los dioses del Olimpo, observando desde su morada en las alturas, sintieron una mezcla de fascinación y cautela. Aunque ninguno había visto algo semejante antes, todos comprendían que la esencia de Afrodita contenía una fuerza sutil, capaz de afectar el equilibrio de los sentimientos tanto en el mundo mortal como en el divino. Poseidón, el señor de los mares, sintió una conexión especial con ella y reconoció en Afrodita a una hija de las aguas, alguien que comprendía la naturaleza cambiante y profunda del océano. Hera, la reina del Olimpo, contemplaba en silencio, percibiendo la armonía que Afrodita parecía traer consigo, pero también intuyendo que su presencia afectaría a todos en el monte Olimpo de maneras que aún no podían prever. Al anochecer, Afrodita se adentró en las aguas de nuevo, como si buscara en el mar el eco de su propio origen. En la suave penumbra, sus pasos parecían flotar sobre el agua, y los rayos del sol poniente reflejaban su silueta en tonos de dorado y plata, haciendo que su imagen fuera casi irreal, como un sueño naciente. Afrodita extendió los brazos, permitiendo que las olas le acariciaran la piel, y en ese gesto simple, todo el océano se convirtió en un espejo de paz y quietud. Los últimos destellos de luz se desvanecían en el horizonte, y con ellos, la imagen de Afrodita parecía integrarse con el entorno. Finalmente, al cubrirla la oscuridad de la noche, el mundo quedó en calma.
La diosa había hecho su entrada silenciosa, pero su esencia quedaría en cada grano de arena, en cada flor y en cada criatura que había sido testigo de su llegada. Su presencia en la tierra había comenzado un nuevo capítulo, una era de amor y belleza que resonaría para siempre en el corazón del mundo. Con esa promesa no pronunciada, Afrodita miró una última vez hacia la costa y sus ojos se cruzaron brevemente con los de Licos. Aunque ninguno de los dos dijo una palabra, en ese instante el pastor sintió que había sido elegido para ser el guardián de un secreto divino. Desde el Olimpo, aquella majestuosa montaña que se erguía entre las nubes, los dioses contemplaban la tierra con la curiosidad de eternos observadores. Ellos, que tenían el poder de crear y destruir, de mover el cielo y los océanos, rara vez se sorprendían por algo en el mundo mortal. Sin embargo, aquel día algo distinto agitaba el aire del Olimpo. Afrodita, la diosa que había surgido del mar con una gracia sin igual, caminaba ahora entre los mortales y su sola presencia alteraba la calma celestial de los dioses. La primera en notar su llegada fue Hera, la majestuosa reina del Olimpo, protectora de la familia y el matrimonio. Desde su trono de oro, Hera observaba con ojos serios la figura de Afrodita, cuyo encanto era tan poderoso que resonaba incluso en las alturas divinas. Hera sintió una punzada de recelo al contemplarla. Su propia belleza, una vez reconocida como sublime, parecía apagarse frente a la joven diosa. Hera temía que Afrodita, con su poder para despertar el amor y el deseo, pudiera hacer tambalear el equilibrio que ella tanto cuidaba en el mundo de los mortales. Sabía bien que el amor, con toda su pasión y sus misterios, podía ser también una fuente de caos y desorden. Ares, el dios de la guerra, permanecía a un lado, con los brazos cruzados y una sonrisa desdeñosa en el rostro. Él también había notado el poder de Afrodita, pero lo interpretaba de manera diferente. Ares veía en su esencia un desafío a su propio dominio. Él era el señor de la batalla, el dios que reinaba sobre la violencia y el conflicto, y sabía que el amor y la belleza eran fuerzas que, aunque aparentemente opuestas, tenían el poder de desestabilizar a los guerreros. Sin embargo, en lo profundo, Ares no podía evitar sentir una atracción intensa hacia la recién llegada. Había en ella una seducción que lo desconcertaba y que le hacía preguntarse si la guerra y el amor no eran dos caras de la misma moneda. Sin decírselo a nadie, Ares sintió el deseo de conocer a la diosa, de probar su poder y de ver si ella podría resistir la intensidad de su naturaleza belicosa. Hermes, el ágil mensajero de los dioses, observaba la escena con una mezcla de fascinación y respeto. En su función de mediador entre el Olimpo y la tierra, Hermes entendía mejor que muchos la influencia que Afrodita podría tener en el mundo mortal. Sabía que los humanos, a quienes llevaba mensajes y ofrendas, eran criaturas complejas, sujetas a sus pasiones y anhelos. Si Afrodita decidía entregar su amor a los mortales, sus vidas cambiarían para siempre. Hermes, quien solía ser ligero y despreocupado, se sorprendió al sentirse tocado por la gracia de Afrodita, como si sus propios deseos, también controlados, empezaran a liberarse. Mientras tanto, en su trono más alto, Zeus, el poderoso rey de los dioses, contemplaba a Afrodita con una mezcla de admiración y precaución. Él era el gobernante de todas las fuerzas y los destinos, y estaba acostumbrado a ver cada pieza del cosmos como algo bajo su control. Pero Afrodita no era solo una diosa de belleza física. Había en ella un magnetismo que emanaba directamente de la esencia del amor y la belleza. Zeus reconocía que su poder era sutil, un arma de atracción que podía doblegar incluso a los más poderosos sin necesidad de fuerza. Con un gesto solemne, Zeus ordenó que Afrodita fuera llevada al Olimpo, pues él quería conocerla en persona y descubrir qué tanto control podía tener sobre ella.
Zeus convocó a Hermes, el mensajero, para que descendiera a la tierra y escoltara a Afrodita hacia el Olimpo. Hermes obedeció de inmediato, pero en su interior sentía una emoción extraña, como si estuviera a punto de llevar al Olimpo un ser que podría cambiar para siempre el destino de los dioses y los mortales. Al llegar junto a Afrodita, Hermes se detuvo un momento, embelesado por su belleza. No solo la física, sino esa belleza que parecía emanar de lo profundo, que daba una paz misteriosa a quien la contemplaba. «Afrodita», dijo Hermes con una voz respetuosa y suave, «los dioses del Olimpo han sido testigos de tu nacimiento, y el poderoso Zeus desea recibirte en la montaña sagrada». Afrodita lo miró con una sonrisa serena, sin rastro de temor o incertidumbre. Ella era consciente de su poder, de la atracción que generaba, pero no lo usaba para manipular. Su esencia era pura, una fuerza de amor que solo buscaba armonía. Con una voz suave y melodiosa respondió: «Hermes, antes de unirme a los dioses, deseo ver más del mundo mortal. Quiero caminar entre los hombres y conocer sus corazones, sentir la tierra bajo mis pies y escuchar las canciones de las criaturas que habitan este mundo». Hermes, hechizado por su voz y sus palabras, no pudo negarse, y así Afrodita continuó explorando la tierra, caminando entre los valles y los bosques, mientras los dioses desde el Olimpo seguían sus pasos con una mezcla de fascinación y temor. De vuelta en el Olimpo, cada dios se enfrentaba a sus propios pensamientos sobre Afrodita. Hefesto, el dios de la forja y el fuego, sintió un deseo inesperado de conocerla. Su propio corazón, endurecido por el trabajo con el hierro y el fuego, era consciente de su apariencia tosca y de la falta de atractivo que sentía en comparación con otros dioses. Sin embargo, Hefesto anhelaba que Afrodita mirara más allá de las apariencias y pudiera ver en él la pasión y el valor que escondía en su interior. Era la primera vez que un dios tan austero se sentía vulnerable, y ese deseo desconocido lo desorientaba. Apolo, el dios de la música, la poesía y el sol, vio en Afrodita una musa que podía inspirar las canciones más hermosas. Imaginaba componer himnos en su honor, melodías tan delicadas que la misma brisa llevaría sus notas a cada rincón del mundo. En sus pensamientos, Apolo reconocía que Afrodita era más que una diosa de la belleza. Ella era la expresión de la armonía entre los cielos, el mar y la tierra, y eso la hacía digna de su devoción artística. Finalmente, en una oscura cueva al pie del Olimpo, Hades, el dios del inframundo, percibió el nacimiento de Afrodita con una extraña curiosidad. Desde su reino sombrío, notó la perturbación en la tierra, como si un rayo de luz hubiera atravesado la oscuridad. Aunque distante, Hades no pudo evitar sentirse cautivado por la idea de una diosa capaz de traer paz y belleza. Sin embargo, él sabía que el amor, así como la muerte, también traía dolor. Y en silencio, Hades se preguntó si Afrodita sería capaz de comprender esa dualidad en su camino. Afrodita, en su paso lento y armonioso por la tierra, continuaba ajena a los pensamientos de los dioses, explorando con curiosidad cada rincón del mundo. Cada ser vivo que la veía sentía una paz inmensa, un eco del amor que Afrodita esparcía sin esfuerzo. Mientras ella descubría la tierra, en el Olimpo se fraguaban ya deseos, admiración y temores. Aquel instante marcaría el comienzo de una era, pues los dioses y los mortales comprendían que la llegada de Afrodita cambiaría el rumbo de todos los destinos. Afrodita, la diosa de la belleza y el amor, continuó su camino por la tierra, donde cada paso la acercaba a la esencia misma del mundo mortal. Sus pies tocaban la hierba, la arena y las piedras, y con cada contacto, la naturaleza respondía como si reconociera su poder.
Las plantas florecían en su presencia. Las aves, cautivadas, cantaban melodías suaves, y los animales salvajes que normalmente huían de los humanos se acercaban sin temor, pues Afrodita parecía hablarles en un lenguaje silencioso y universal. El primer poblado que Afrodita encontró en su travesía era un lugar pequeño, donde el aroma de las vides y el trigo perfumaba el aire. La gente allí era humilde y laboriosa, pero el peso del trabajo duro parecía haber apagado en ellos la chispa de la alegría. La vida era una rutina repetitiva y en sus miradas había más cansancio que esperanza. Afrodita, al observar a los habitantes, sintió una suave tristeza. Para ella, el amor era la esencia misma de la existencia, y ver un lugar donde la belleza y el afecto parecían dormidos despertó en ella el deseo de inspirar en ellos una nueva vida. Fue así como, una noche, decidió revelarse entre los campos de vides, donde los trabajadores recogían los racimos de uvas bajo la luz de la luna. Allí encontró a Calístene, una joven que, a pesar de su sencillez, irradiaba una dulzura especial. Calístene estaba sola, cantando en voz baja para acompañarse mientras trabajaba. Su canción era una melodía triste, una oda al amor que nunca había llegado a conocer. Afrodita, conmovida por su voz, decidió acercarse. Con un movimiento tan suave como la brisa, Afrodita se apareció ante Calístene, y la joven quedó paralizada al ver la belleza de aquella mujer desconocida. La diosa no pronunció palabra, pero sus ojos hablaban por ella. Calístene sintió que una calidez invadía su corazón, un sentimiento de paz y alegría que nunca había experimentado. Afrodita extendió su mano y Calístene, temblorosa, la tomó. En ese contacto, la joven sintió como cada anhelo secreto, cada deseo escondido de amor y felicidad, florecía en su interior como un campo de flores al amanecer. La presencia de la diosa despertaba en ella un sentimiento de posibilidad, de esperanza. Al partir, Afrodita dejó a Calístene en el silencio de la noche, pero algo había cambiado. A la mañana siguiente, Calístene se encontró con Andronicos, un joven pescador que siempre la había observado de lejos, con la timidez de quien teme el rechazo. Inspirado por la nueva luminosidad que veía en los ojos de Calístene, Andrónicos se atrevió a acercarse, y esa misma tarde, bajo el cielo despejado, le confesó sus sentimientos. Así, nació entre ellos un amor que los aldeanos recordarían como el primero que Afrodita bendijo, un amor sincero y profundo que encendería en el pueblo una fe renovada en los misterios del amor. Afrodita continuó su viaje, adentrándose en bosques verdes y en campos de flores. En cada lugar por el que pasaba, los seres humanos parecían recibir un regalo silencioso. Los niños reían más, las parejas se miraban con mayor ternura y hasta los ancianos, cuyas vidas habían sido marcadas por la pérdida, encontraban consuelo en el simple acto de recordar los momentos de amor que habían vivido. Al llegar a un vasto bosque lleno de antiguos robles, Afrodita encontró a una mujer llamada Medea. Ella vivía sola, separada del resto de la aldea, y muchos decían que era una bruja, pues sabía cómo curar enfermedades y hacer crecer las plantas más vigorosas. Medea, al ver a Afrodita, comprendió de inmediato que aquella no era una mortal. Aunque nunca había experimentado el amor de pareja, Medea era capaz de ver en los corazones de los demás sus deseos y penas. Y al contemplar a Afrodita, entendió que estaba en presencia de la fuente de todo afecto y ternura. ¿Quién eres, diosa de los campos y las flores?, preguntó Medea, sin temor, pero con un profundo respeto. Soy Afrodita, respondió la diosa con voz suave, y he venido a entender el amor de los mortales, sus alegrías y sus penas. Medea, conmovida por la sinceridad de Afrodita, compartió con ella las historias de amor y pérdida de su aldea.
Le habló de cómo algunas parejas, a pesar de las dificultades, lograban mantenerse unidas hasta el final de sus días, mientras que otras se rompían bajo el peso de los secretos y las traiciones. Le explicó que el amor mortal era frágil y a menudo doloroso, pero que en esa misma fragilidad residía su belleza. Afrodita escuchó cada palabra y en su interior creció una comprensión más profunda sobre el amor. Antes de partir, tocó la frente de Medea, quien, a partir de ese día, comprendió aún mejor los secretos de la naturaleza y del alma humana. La bruja solitaria, ahora bendecida por la diosa, se convirtió en una consejera para todos aquellos que buscaban respuestas en el amor, y su sabiduría resonaría en generaciones futuras como un legado de Afrodita. Afrodita continuó su camino, llegando finalmente a las montañas, donde los pastores solitarios cuidaban de sus rebaños en los valles. Allí conoció a Dimas, un anciano pastor que había perdido a su esposa hacía muchos años. Vivía solo, acompañado solo por sus ovejas y los recuerdos de un amor que lo había llenado de paz. Al ver a Afrodita, Dimas supo que ella era algo más que una simple mujer, pues la calidez que emanaba su figura le hizo recordar los momentos más felices de su vida. La diosa se sentó junto a él y ambos miraron el atardecer en silencio. Afrodita no necesitaba decir nada. Su presencia bastaba para traer paz al anciano. Dimas, con los ojos brillantes de emoción, le habló de su amada, de los años compartidos y de cómo el amor le había dado fuerza durante toda su vida. Afrodita, al escuchar su historia, sintió una gran ternura. Comprendió que el amor mortal, aunque efímero, poseía una intensidad que trascendía el tiempo. Antes de despedirse, Afrodita tocó la mano de Dimas y en ese instante el anciano sintió que el espíritu de su esposa estaba con él. Cerró los ojos y una paz profunda se apoderó de su corazón. Cuando Afrodita partió, Dimas la vio alejarse como si fuera una visión, pero en su alma había quedado grabada la promesa de que el amor jamás muere, sino que permanece en la memoria de quienes lo han conocido. Finalmente, Afrodita regresó a la costa, al lugar donde había surgido de las aguas. La tierra y sus habitantes le habían enseñado mucho más de lo que imaginaba. Ahora comprendía que el amor era una fuerza que unía tanto a los mortales como a los dioses, una fuerza que no conocía límites ni fronteras. Con esta comprensión profunda en su corazón, Afrodita supo que su misión no era solo inspirar amor, sino también protegerlo y enseñarlo. Mientras el sol se ponía, Afrodita miró el horizonte y en un susurro prometió a la tierra que siempre estaría allí, en cada mirada, en cada abrazo y en cada suspiro de amor. La humanidad recordaría sus enseñanzas, y dondequiera que naciera el amor, su esencia divina permanecería como un testimonio de su travesía. La travesía de Afrodita por la tierra había sido una experiencia reveladora. La diosa, que conocía el amor como una fuerza pura y sin matices, comenzó a descubrir en los mortales una profundidad que la intrigaba y conmovía. El amor humano no era solo una luz radiante, era también una llama temblorosa, vulnerable a los vientos de la desilusión y el dolor. Sin embargo, en esa vulnerabilidad, Afrodita encontró una belleza desgarradora, una intensidad que superaba cualquier emoción que ella hubiera imaginado. Así, cada día, cada encuentro y cada mirada la acercaban más a una comprensión íntima de lo que el amor significaba para aquellos que, a diferencia de los dioses, vivían bajo la sombra del tiempo. Un día, Afrodita llegó a un pequeño poblado junto a un río caudaloso que se extendía hacia los campos. Allí conoció a Eirene y Thanos, una pareja de ancianos que había compartido una vida entera de alegrías y sacrificios. Eirene,
quien había perdido la vista con los años, todavía hablaba con dulzura a su esposo, y Thanos, de manos ásperas y encorvadas por el trabajo, se dedicaba con esmero a cuidar de ella. Afrodita se ocultó en la penumbra de una higuera para observarlos, y lo que presenció la dejó sin aliento. E Irene, al no poder ver el rostro de Thanos, le pedía cada noche que le describiera las escenas de sus años juntos. Thanos, con una ternura que Afrodita nunca había presenciado, tomaba sus manos y le narraba sus recuerdos. El primer día en que la había visto, vestida con un manto azul, la risa que ambos compartieron bajo una tormenta inesperada, el nacimiento de su primer hijo, y cómo, con los años, su amor había crecido como un roble, sólido y fuerte. E Irene escuchaba con una sonrisa serena, y aunque sus ojos no podían ver, Afrodita sabía que su corazón sí veía, y veía con una claridad que trascendía la vista física. Al observarlos, Afrodita sintió algo más que admiración. Sintió una conexión profunda, un deseo de que aquel amor nunca desapareciera. Pero comprendió también que el tiempo era inevitable, que incluso el amor más eterno tenía que enfrentarse a las despedidas. Sintió por primera vez la tristeza y la dulzura entrelazadas en el amor humano, y ese descubrimiento la conmovió profundamente. E Irene y Thanos eran para Afrodita una imagen de la perfección que solo los mortales podían alcanzar. Un amor que crecía y se fortalecía frente a las adversidades. Una promesa renovada cada día a pesar del desgaste de los años. Movida por la gratitud, Afrodita se acercó a ellos en sueños aquella noche. En la visión, ella tocó el corazón de Irene y Thanos, dejando en ellos una paz profunda y una promesa silenciosa de que su amor trascendería el tiempo. Ambos ancianos se despertaron al día siguiente sintiendo una serenidad inexplicable, y desde entonces Thanos notó que el rostro de Irene parecía más luminoso, más sereno, como si la misma Afrodita habitara en su espíritu. Continuando su viaje, Afrodita llegó a una ciudad llena de jóvenes y guerreros, donde el amor se vivía de una manera distinta. Allí, los encuentros eran apasionados, intensos y efímeros. Las parejas se unían y se separaban con la fuerza de una tormenta de verano, y Afrodita sintió el poder salvaje del deseo. Sin embargo, detrás de aquella fogosidad, la diosa también percibió el dolor que el amor dejaba a su paso. Las miradas tristes, los abrazos interrumpidos y los suspiros que flotaban en el aire como sombras. Allí, Afrodita conoció a Lisias, un joven soldado cuyo corazón pertenecía a Chloe, una muchacha del pueblo. Su amor era tan ardiente como fugaz, lleno de promesas en la penumbra de la noche, de palabras susurradas con la esperanza de una eternidad que sabían que tal vez nunca llegaría. Lisias debía partir a la guerra al amanecer, y en el último encuentro se juraron amor eterno, abrazándose como si fueran uno solo, como si su unión pudiera vencer al destino. Afrodita los observó desde lejos, sintiendo en su interior una mezcla de compasión y respeto por su entrega absoluta. Los humanos parecían capaces de amar sin medida, de ofrecer su alma en cada beso, aun cuando sabían que podrían perderlo todo en un instante. Aquella noche, Afrodita caminó por la ciudad, tocando las puertas de quienes sufrían por un amor perdido, de aquellos que amaban en silencio, de los que esperaban en vano el regreso de alguien que ya no volvería. En cada corazón roto, Afrodita dejó una pequeña chispa de consuelo, un susurro de esperanza que susurraba en lo profundo del alma. El amor, aunque doloroso, siempre merece ser vivido. Mientras Afrodita continuaba su camino, comenzó a descubrir en su propio ser un sentimiento nuevo, una admiración y un cariño genuino hacia los humanos. Comprendía que, a pesar de su fragilidad, ellos eran capaces de experimentar el amor con una intensidad que superaba cualquier emoción divina.
Era ese contraste entre la dicha y el sufrimiento lo que hacía del amor humano algo único, y Afrodita sintió un deseo profundo de proteger esa capacidad, de asegurarse de que, en cada rincón del mundo, siempre hubiera alguien dispuesto a amar sin importar los riesgos. En su último tramo de esa jornada, Afrodita llegó a una pradera desierta, donde una joven llamada Helia lloraba bajo un árbol, abrazada a sí misma en medio de la noche. Al acercarse, Afrodita se dio cuenta de que la joven había perdido recientemente a su amado, un hombre cuyo amor le había dado fuerza y alegría, pero que ahora había partido para no regresar jamás. La diosa se acercó a ella y en un gesto de compasión se arrodilló junto a Helia, acariciando su cabello con ternura. La joven, sin percatarse de quién era aquella figura, se recostó sobre el regazo de Afrodita y lloró con la libertad que solo el duelo permite. Afrodita, sintiendo el peso de cada lágrima, comprendió que el amor humano era también un reflejo de su propia esencia. Aun cuando los mortales sufrían, aun cuando la ausencia dejaba vacíos irreparables, el amor siempre volvía a florecer como una flor obstinada que crece entre las grietas. Afrodita, conmovida, susurró una bendición sobre Helia. Que el amor vuelva a ti, que la vida traiga nuevos comienzos y que el dolor no apague la llama de tu corazón. Al regresar al Olimpo después de su travesía, Afrodita miró por última vez la tierra, y su corazón se llenó de un cariño profundo, de una devoción que antes no había experimentado. No era un amor simple, era un amor enamorado de la humanidad misma, de sus imperfecciones, de sus risas y sus llantos, de su capacidad para amar sin medida, a pesar de los finales inciertos. Los dioses, al ver la expresión de Afrodita, supieron que algo en ella había cambiado. Así fue como Afrodita se enamoró de la humanidad. Desde ese día, la diosa del amor decidió que su propósito no era solo inspirar a los dioses, sino proteger y cultivar el amor en los corazones de los mortales. Afrodita juró que, mientras el amor existiera, ella caminaría entre los mortales, invisible, en cada beso, en cada mirada y en cada susurro. Porque en la esencia humana, Afrodita había encontrado la belleza que los dioses jamás podrían comprender del todo. Un amor que, aunque efímero, dejaba una marca eterna en el alma de quien lo vivía. Desde su regreso al Olimpo, Afrodita sentía cómo una nueva energía fluía en su ser, una conexión renovada con los mortales que habitaban la tierra. Había visto el amor en sus diversas formas, y cada uno de sus encuentros le había mostrado facetas de ese sentimiento que ni los dioses habían experimentado. Sin embargo, Afrodita también percibía que su presencia generaba inquietud en el Olimpo. Los dioses, en sus miradas furtivas y en susurros secretos, parecían cuestionarse hasta qué punto la influencia de la diosa del amor podía trastocar el equilibrio de sus propios dominios. Fue Zeus, el gran rey del Olimpo, quien percibió primero la disonancia que Afrodita sembraba en el corazón de los dioses. En su trono de nubes, meditando sobre los destinos del cosmos, Zeus entendió que la devoción de Afrodita hacia los humanos era una fuerza que podría superar incluso los juramentos divinos. El poder de Afrodita no era evidente ni violento. Era como una corriente subterránea, una marea suave que, sin embargo, podía cambiar la forma de los reinos y de las voluntades. Temiendo el alcance de esta fuerza, Zeus decidió someterla a una prueba para confirmar si su compromiso con los mortales era tan firme como ella misma declaraba. Reuniendo a los dioses en una asamblea solemne, Zeus miró a Afrodita con una intensidad que retumbaba en la misma atmósfera. «Afrodita», dijo en un tono grave y poderoso, «has caminado entre los mortales y hemos visto en ti un afecto sincero hacia ellos. Sin embargo, los dioses somos eternos y la humanidad es frágil.
No podemos permitir que un amor hacia lo efímero nos desvíe de nuestros deberes eternos. Hoy debes decidir permanecer en el Olimpo y olvidar a los mortales, o renunciar al Olimpo para siempre y vivir entre ellos como uno más. Afrodita sintió que el aire se volvía pesado. Las miradas de los dioses eran como sombras alrededor de ella, cada uno evaluándola desde su propia perspectiva. Hera, que desconfiaba de la influencia de Afrodita sobre la institución del matrimonio, mantenía una expresión de rigidez, queriendo proteger los lazos sagrados entre los mortales. Atenea, siempre racional y calculadora, observaba con curiosidad, deseosa de entender hasta qué punto el amor de Afrodita era realmente genuino. Y Ares, el dios de la guerra, la miraba con una mezcla de desafío y admiración, pues, aunque despreciaba la paz que Afrodita inspiraba, sentía por ella un deseo ardiente y una atracción incontrolable. Afrodita, con su serenidad innata, se mantuvo firme, aunque en su corazón se debatían emociones complejas. Comprendía el peso de la elección que Zeus le imponía. Si elegía permanecer en el Olimpo, tendría el respeto de los dioses, pero tendría que renunciar al amor que sentía por los mortales, a su conexión con sus alegrías y sus penas. Y si optaba por los mortales, perdería su estatus entre los dioses, su inmortalidad y su poder celestial. La diosa del amor tendría que sacrificar una parte de su ser, cualquiera que fuera su elección. Entonces, para probar la profundidad de sus sentimientos, Zeus decidió darle una última oportunidad de demostrar su compromiso. Con un movimiento solemne, señaló a Hermes, el veloz mensajero, y le susurró algo al oído. Hermes asintió y con la rapidez de un rayo descendió a la tierra, trayendo consigo a un joven mortal de mirada pura y noble, un hombre que había sido fiel devoto de Afrodita desde su infancia. Era Antonio, un sencillo poeta y músico cuya devoción hacia la diosa había sido siempre su mayor inspiración. Al ver a Antonio de pie en el salón celestial, Afrodita sintió cómo el corazón le latía con fuerza. El joven la miraba con una mezcla de asombro y adoración, sin poder creer que estaba en presencia de la diosa a la que había dedicado cada una de sus canciones y plegarias. Zeus, consciente de la conexión profunda que Afrodita sentía hacia los mortales, le planteó una prueba aún más compleja y dolorosa. «Afrodita», dijo Zeus con voz solemne, «si es cierto que amas a los mortales, debes demostrar tu voluntad de sacrificar lo que más amas por su bienestar. Este hombre ha vivido en devoción hacia ti y ha sido fiel a tu nombre. Hoy puedes elegir concederle la inmortalidad para que pueda vivir contigo en el Olimpo, renunciando así a la posibilidad de conocer el amor humano en su forma más auténtica. O puedes permitirle regresar a la tierra, donde amará y será amado, pero su vida será breve y marcada por el destino mortal». Afrodita, sintiendo el peso de cada palabra, miró a Antonio. El joven, sin saber qué decir, esperaba con una mezcla de emoción y temor. Él siempre había soñado con una vida junto a Afrodita, pero en su corazón había una tristeza profunda, pues sabía que esa vida carecería de la calidez y la humanidad que tanto valoraba. Afrodita comprendió en ese instante que, aunque el amor entre los mortales era efímero, contenía algo que ni siquiera los dioses podían replicar: la capacidad de entregarse sin certezas, de amar aun cuando el final fuera inevitable. Con un suspiro de aceptación, Afrodita se acercó a Antonio y tomó su mano entre las suyas. En su contacto, él sintió la paz y el amor que había anhelado toda su vida. «Antonio», le dijo en un susurro que solo él podía oír, «regresa a la tierra, vive, ama y experimenta el dolor y la alegría que solo los humanos pueden conocer. El amor verdadero, aunque breve, es eterno en su esencia». El joven, con los ojos llenos de lágrimas, asintió,
sintiendo en su interior que esa decisión era también la correcta para él. Afrodita lo abrazó una última vez, y en ese instante Zeus levantó su mano y Hermes devolvió a Antonio al mundo mortal, donde su vida continuaría breve pero plena de significado. Afrodita, al ver partir a su devoto, supo que había renunciado a algo valioso y profundo, pero comprendió que el verdadero amor no consistía en poseer, sino en permitir que el otro floreciera en su propio camino. Al mirar a Zeus, la diosa mantuvo su expresión serena y firme, mostrando así que su amor por los mortales era un lazo sagrado que ni la eternidad podría romper. Zeus, impresionado por la sinceridad y la fuerza de su decisión, la miró con respeto. «Afrodita», dijo, «has demostrado que tu amor por los mortales es tan verdadero como tu devoción a los dioses. Que tu lugar en el Olimpo sea seguro y eterno, pero también te concedo la libertad de amar y caminar entre los hombres cuando lo desees». Desde ese día, Afrodita tuvo el privilegio de moverse libremente entre el Olimpo y la tierra, llevando su esencia de amor y belleza a donde fuera necesario. En cada beso y en cada mirada entre los mortales, ella estaría presente. En cada sacrificio de amor resonaría su decisión de permitir a Antonio vivir su breve vida humana. Su amor era ahora más profundo, más sabio, y su compromiso con la humanidad se había sellado en la esencia misma de su ser. Así, Afrodita demostró su amor eterno por la humanidad, y los dioses, aunque conscientes de su poder, respetaron su compromiso, sabiendo que en ella había algo que ni el Olimpo ni la tierra podrían contener por completo. Porque Afrodita, la diosa del amor, era también la guardiana de la libertad de amar, de la dicha y el dolor inseparables que los mortales enfrentaban con valor. Afrodita, la diosa del amor y la belleza, había enfrentado la prueba de los dioses y al hacerlo se había enamorado aún más profundamente de la humanidad. Cada uno de sus encuentros con los mortales, cada historia de amor y de pérdida, la habían transformado. Había comprendido que el amor, en su forma más pura, no pertenecía solo al Olimpo ni a la eternidad. Era algo que florecía precisamente por su fragilidad, por la sombra del tiempo que lo envolvía. Ahora, la diosa se preparaba para regresar al lugar de su nacimiento, al océano del que había emergido, para hacer una promesa al mundo y a ella misma. Bajo el brillo de una luna llena, Afrodita descendió de nuevo a la costa donde todo había comenzado. Las olas se arremolinaban a su alrededor, susurrándole palabras de bienvenida. La brisa acariciaba su piel, recordándole el primer aliento de vida que había sentido al emerger de la espuma del mar. Todo estaba tranquilo, y el universo parecía contener la respiración, sabiendo que algo sagrado estaba a punto de suceder. Afrodita se dirigió a una roca solitaria que se adentraba en el mar, la misma en la que había nacido. Con cada paso dejaba un rastro de luz dorada, y las flores, guiadas por su esencia, florecían a lo largo de la costa. Al llegar al borde de la roca, se volvió hacia la vasta extensión de agua y cielo y comenzó a hablar. No con palabras mortales, sino con un susurro que las olas llevaban y el viento multiplicaba, un canto eterno que resonaba en los corazones de todos los seres vivos. Desde este día y para siempre, comenzó Afrodita, su voz entrelazándose con el canto del mar. Prometo caminar entre vosotros, mortales, invisiblemente presente en cada acto de amor verdadero. Que mi esencia habite en cada abrazo que consuele, en cada mirada que se pierda en otra y en cada sacrificio hecho en nombre del amor. A medida que pronunciaba estas palabras, el cielo comenzó a llenarse de una luz suave, como si las estrellas quisieran ser testigos de su juramento. Las aguas se iluminaron con reflejos plateados y las criaturas marinas se acercaron a la costa, formando una congregación silenciosa que honraba su promesa.
Los delfines nadaron en círculos alrededor de la roca, creando una danza de luces y sombras en el agua. Incluso las gaviotas, normalmente ruidosas, se mantuvieron en silencio, suspendidas en el aire, dejando que el eco de la promesa de Afrodita se extendiera por el mundo. Prometo estar en los besos de los amantes, en los susurros de los enamorados y en el último adiós que se dan aquellos que se aman, incluso cuando sus destinos los separen. Que mi amor trascienda el tiempo y la distancia, y que aquellos que busquen mi nombre encuentren en su corazón la fuerza para amar sin medida. Mientras Afrodita hablaba, las flores que ella había tocado a lo largo de su viaje comenzaron a abrirse, como si escucharan su juramento. En el pueblo de Calístene y Andrónicos, las vides florecieron repentinamente con un vigor nuevo, y la pareja, ahora casada y feliz, se sintió embargada por una paz inexplicable, como si una bendición los rodeara. En la casa de los ancianos Eirene y Tanos, una brisa cálida entró por la ventana y acarició sus rostros, llenándolos de la certeza de que su amor trascendería el tiempo. Incluso en los lugares oscuros y olvidados, la promesa de Afrodita se dejó sentir. Helia, la joven que lloraba bajo el árbol, sintió un rayo de esperanza en su pecho y en ese instante decidió abrir su corazón de nuevo al mundo, con la seguridad de que un nuevo amor llegaría a su vida. En la ciudad de los jóvenes apasionados, Lisias y Clo se reencontraron por casualidad y se miraron con los ojos llenos de recuerdos y promesas no cumplidas. Supieron en ese instante que su historia no había terminado, y Afrodita sonrió, sabiendo que sus caminos se unirían una vez más. El juramento de Afrodita se expandió más allá de las tierras que ella había recorrido. Sus palabras viajaron con el viento y el agua, cruzaron montañas y océanos, llegando a cada rincón del mundo conocido y desconocido. Los humanos, sin saber por qué, comenzaron a sentir un calor en sus corazones, un susurro de amor que les recordaba que, aunque la vida fuera breve y llena de desafíos, el amor era una fuerza eterna, una llama que nunca se extinguiría mientras alguien se atreviera a encenderla. Finalmente, Afrodita extendió los brazos hacia el cielo y las olas se alzaron para rodearla en un abrazo. Juro que, mientras exista el amor, mi espíritu vivirá en la humanidad, uniendo corazones, sanando heridas y cultivando la belleza que habita en cada acto de bondad y ternura. Con estas palabras, Afrodita se sumergió en las aguas del océano, y al hacerlo, el mar se cubrió de un resplandor que iluminó la noche como si fuera de día. Las estrellas parpadearon con una luz más brillante y la luna se reflejó en las aguas, formando un puente de plata que conectaba el cielo con la tierra. La promesa de Afrodita quedó sellada, un pacto eterno entre la diosa y los mortales, una unión de almas que ni siquiera los dioses podrían romper. Desde ese momento, Afrodita se convirtió en más que una diosa del amor y la belleza. Se convirtió en el espíritu que unía a todos los seres vivos, el vínculo invisible que hacía que cada ser, mortal o inmortal, pudiera sentir la verdad profunda del amor. Los poetas comenzaron a componer canciones en su honor, los pintores trataron de capturar su imagen en lienzos y los enamorados invocaron su nombre en sus promesas y juramentos. Los dioses del Olimpo, al ver el acto final de Afrodita, guardaron silencio. Ares, el dios de la guerra, se apartó de la asamblea, consciente de que su deseo por Afrodita se había convertido en algo más profundo, un respeto silencioso por su fuerza y su devoción. Atenea, aunque distante del amor, reconoció la sabiduría en la promesa de Afrodita, comprendiendo que su acto final era también una lección sobre la verdadera naturaleza de la eternidad. Zeus, desde su trono, se inclinó en un gesto solemne de aprobación. Afrodita había cumplido su promesa de manera tan completa y auténtica que había superado cualquier expectativa que él hubiera tenido.
La diosa se había convertido en algo más grande que su origen. Se había convertido en una fuerza esencial, inextricable del mundo mortal y del Olimpo. Con el tiempo los humanos comenzaron a contar leyendas sobre la promesa de Afrodita. Decían que, si se escuchaba con atención, en cada ola del mar y en cada susurro del viento se podía oír el eco de su voz, un canto eterno que hablaba del amor y de la belleza que siempre estarían presentes en el mundo. Porque, mientras existiera el amor en cualquier forma, en el primer beso de los jóvenes, en las manos entrelazadas de los ancianos, en las lágrimas por un amor perdido, Afrodita viviría en sus corazones. Y así, la promesa de Afrodita se convirtió en un legado que trascendió generaciones. La diosa caminaba invisible entre los mortales, tocando sus vidas de maneras sutiles, despertando en ellos el deseo de amar sin miedo y sin condiciones. Desde entonces, cada vez que dos almas se encontraban y se unían en amor, una pequeña chispa en sus corazones recordaba que, en algún lugar, Afrodita sonreía.